para que cada uno de nosotros sea llevando esta palabra en su corazón, amén, y la sea poniendo por obra, amén. También para que Dios sea usando a nuestro hermano con tal como Él lo ha querido, amén. Señor Jesús, Padre Celestial, oh mi Dios, nos decimos nuevamente a ti, ya te hemos alabado, glorificado, te hemos orado, Señor Jesús, pero venimos a pedirte, Señor Jesús, que tú nos seas dando ese alimento que tú nos has mandado esta noche, Señor Jesús. Sabemos que tú ya lo tienes preparado, Señor Jesús, pero es que nuestros hermanos no, Señor Jesús. Yo te pido que cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, se sea llevando esta palabra en el corazón, Señor Jesús, y que la ponga por obra, Señor Jesús, porque no nos vamos a ir como llegamos, Señor Jesús, sino que nos vamos a ir llenos de tu presencia, Señor Jesús, llenos de tu alimento, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, te lo pedimos, en tu nombre poderoso, Señor. Gloria a Dios. Nuestro hermano Alexander con nosotros. ¿Puedo regalar agüita? El Señor Jesús les bendiga. Vamos a tomar lectura de la Escritura, Mateo capítulo 3. El tema de hoy es el fuego que no se apaga. Ese es el tema de hoy. El fuego que no se apaga. Mateo capítulo 3, palabras de Juan el Bautista. Vamos a leer allí y vamos a mirar hoy por medio de la Escritura porque este fuego no se debe apagar. Mateo capítulo 3, vamos a leer desde el verso 7 en adelante hasta el verso 11, leamos. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pueden sentarse, por favor. Vamos a mirar este tema, el fuego que nunca, o el fuego que no se apaga. Este fuego, mis hermanos, la Biblia nos dice o nos declara que el fuego tipológicamente es usado en la Biblia para mostrarnos varias cosas. Y he extraído varios de esos aspectos de lo que significa el fuego. Escúcheme bien, lo que significa el fuego en la Biblia. Juan el Bautista viene preparándole camino al Señor, pero dice que viene uno más poderoso que él. Y si nosotros analizamos, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, no hizo ninguno. Y dice: viene uno que es más poderoso que yo. Con esa declaración que hace Juan, no se estaba mostrando a él mismo como poderoso, sino que decía que detrás de él venía el que es el único Dios, el que es el poderoso, el que es el Señor, el que es el Dios de dioses y Señor de los señores. Es por eso digo, viene uno que es más poderoso que yo. Pero no venía simplemente a bautizar. No, Juan dice o enfatiza: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La Biblia nos dice que el fuego servía para quemar el sacrificio. Si usted lee, por favor, vamos a leer Levíticos capítulo 16,
Vamos a leer allá, para eso servía Levíticos capítulo 16. Vamos a leer desde los versos 9 hasta el 13, por favor. Dice: y hará traer Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro, que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo, y después tomará un incensario lleno de las brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Leamos también en Levíticos capítulo 9, verso 22 al 24, nos dice así: después que alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Lea bien: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Aquí, cuando Moisés erige el tabernáculo, Dios le da algunas medidas y le dice qué es lo que se debe hacer allí. Era el lugar donde venía el pueblo de Israel a ofrecer el sacrificio por el pecado. El sacerdote hacía ese sacrificio. Pero la Biblia me dice que no fue con cualquier fuego o con el cual se quemaba el sacrificio. No fue con cualquier fuego. Ese fuego vino ¿de dónde? Directamente del cielo. El sacrificio fue quemado con el fuego, no de cualquier fuego. Ese fuego vino del cielo y consumió el sacrificio, y el pueblo se asombró y se postró delante de ese fuego que había caído del cielo y adoraron. El fuego tipifica la presencia de Dios, y Dios ha derramado de ese fuego sobre nosotros. Por eso dice Pablo, por eso dice Juan, dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Un día en nuestra vida vino fuego del cielo y consumió este sacrificio vivo, sacrificio de alabanza que sale de nuestra boca, es quemado en el fuego de Dios que un día descendió del cielo sobre usted. La Biblia nos dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que tipifica el fuego, la presencia de Dios. Dice Pedro por allá en su carta, en su primera carta, capítulo 2, verso 4, dice que nosotros somos casa espiritual, casa de Dios espiritual, para que ofrendamos también sacrificios espirituales. ¿A quién? Al único que lo merece, aquel que nos lavó, aquel que nos compró, aquel que nos redimió, aquel que nos hizo reyes y sacerdotes, aquel que nos sacó del mundo y nos trajo a su gloria admirable. Así como Israel sacrificaba becerros, sacrificaba toros, sacrificaba lo que Dios le pidiera, hoy nosotros como casa espiritual ofrecemos a Dios sacrificio vivo, fruto de labios que glorifica su nombre. Pero eso no es con cualquier fuego, no es de cualquier manera, es con el fuego de Dios que ha descendido sobre nosotros, el cual tipifica su presencia. Ese fuego no se puede apagar. No sé cuándo vino a usted ese fuego. En los postreros de los tiempos derramaré de mi espíritu, dijo el Señor, sobre toda carne.
¿Sí? Y Pedro le dice a la multitud, porque para vosotros es la promesa, y para todo aquel que el Señor llamare, para los que están lejos y para los que están cercanos. Hoy el Señor nos ha traído y nos ha dado de su presencia, nos ha dado de su fuego. Ese fuego no se puede apagar. No se puede apagar. ¿Sabe que la orden para los sacerdotes era que el fuego, escúcheme bien, ese fuego que descendió del cielo, ese fuego que consumió el sacrificio, ellos tenían que tomarlo en una tea, no sé cómo se llamará eso, y tenían que menearlo para que ese fuego no se apagara? El fuego no se puede apagar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy, hermano, nosotros somos reyes y sacerdotes y nos toca avivar el fuego de Dios. Óigame, nadie más lo puede hacer. Tiene que hacerlo usted. Ese fuego descendió sobre usted y es su responsabilidad avivarlo. El sacerdote lo tenía que avivar. No se podía apagar. Día y noche se trasladaban de un lugar a otro y él tenía que avivarlo. Usted tiene que avivar la presencia de Dios en su vida, porque si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, está muriendo espiritualmente. Se está apagando el fuego. No se puede apagar. No se puede apagar. Avívalo. Avívelo. El fuego representa la presencia de Dios. Vamos a leer Éxodo, capítulo 24, verso 17. Éxodo, capítulo 24, verso 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Vamos a leer el capítulo 13 también, allí, verso 21. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso tipifica el fuego, la presencia de Dios. Cuando hay fuego en nuestra vida, mis hermanos, y hablo de esa presencia de Dios, decimos lo mismo que dijo el profeta David. ¿Sabe qué dijo? Solamente en tu presencia, ¿qué? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Cuando hay esa presencia de Dios en nosotros, nos fascina leer la Escritura. Encontramos en ella siempre algo bueno, encontramos en ella siempre algo magnífico, encontramos en ella siempre algo delicioso. Nos gusta alabar, nos gusta glorificar, nos gusta exaltar a Dios. Cuando está la presencia de Dios en nuestras vidas, nos gusta que nos digan: tú eres cristiano. Nos gusta identificarnos como lo que somos, como somos hijos de Dios, porque hay fuego, hay presencia de Dios en nosotros. Y no importa que el mundo le diga como le dijeron a David: tú eres como un cualquiera. No, es para mi Rey, es para mi Dios que me he visto, es para Él que hablo, es para Él que canto. No me importa si a usted no le gusta que yo cante, no me importa si a usted no le gusta que yo lea la Biblia, pero es para Él. Pues ¿sabe por qué? Porque hay presencia de Dios en nosotros. Aleluya. ¿Sabe qué le dijo el Señor a sus discípulos? Yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero sabe también cómo estaría con nosotros. El Señor lo dijo: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual enviaré el Padre, ese día el Señor dice: yo estaré en vosotros,
Yo en vosotros, vosotros en mí, porque donde está el Señor, allí hay libertad, mis hermanos. No se puede apagar la presencia de Dios en tu vida. Hay libertad solamente en la presencia de Dios, y la presencia de Dios significa que Él está en nosotros. Eso lo dijo Juan. Eso lo dijo Juan. Primera de Juan capítulo 4 verso 13. ¿Cómo sabe usted que Dios está en usted? Hay muchos en el mundo que dice Dios está con nosotros. ¿Será verdad? Allí lo dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él ¿en qué? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos? Porque Él nos ha dado de su Espíritu. Si Dios anduvo, caminó, le mostró su gloria al pueblo de Israel, le mostró su fuego y ellos temieron grandemente, y dijo el pueblo a Moisés: no hable Dios con nosotros, porque hemos visto su fuego, que Dios habla desde el cielo y se escucha desde su fuego. No hable Él con nosotros, porque su presencia era temible. Hoy podemos decir que el fuego de Dios no es temible, que el fuego de Dios es vida en nosotros, porque nos ha dado vida por medio de su Espíritu. Y su presencia se pasea en este lugar, porque a donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí está Él. En esto sabemos que Él está en nosotros, es por su Espíritu, no son por las canciones, no es tal vez por un ritmo de moda, no, es porque Él nos ha dado a beber de su Espíritu, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu le dice a nuestro espíritu, ¿qué le dice? ¿Qué le dice su Espíritu? Que somos hijos de Dios. Por eso no se puede apagar el Espíritu, porque es por medio del Espíritu que tenemos comunión con el Señor. Este fuego no se puede apagar. Avívelo, mi hermano, avívelo, 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 avive el fuego del don de Dios que está en usted. ¿Cuánto hace que el Señor lo depositó en usted? No sé, pero es usted mismo el que tiene que avivarlo. Avive ese fuego para que no se apague. Pablo le dice a los tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19. ¿Por qué será que Pablo le dice a Timoteo, le dice a los tesalonicenses? Al uno le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué será que le dice al otro, o a los otros, a la iglesia en Tesalónica, le dice: no apaguéis al Espíritu? ¿Por qué será? Por la sencilla razón, mis hermanos, voy a enumerarlas aquí. Una, el fuego consume el pecado. Escúcheme bien, el fuego de Dios, el Espíritu, consume al pecado. Porque por eso Juan dice en su primera carta, capítulo 2, verso 1, dice: amados, si alguno ha pecado, abogado. Pero sabe, la palabra allí que se usa es paracletos, consolador. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si usted ha pecado, mi hermano, consuma ese pecado en el fuego de Dios. Pídale perdón a Dios y diga: Señor, como dijo David, no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Contra ti he pecado, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Ezequiel en el capítulo 36, vamos a leer allá, es la profecía como el Señor quitaría el pecado, o nos quitaría el pecado.
Ezequiel en el capítulo 36, vamos a leer los versos 26 y 27. Vamos a mirar allí. Dice, desde el verso 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué? ¿Qué dice? Leámoslo en la Biblia, que creo que todos vinimos al culto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es de esta manera que usted y yo, el Señor nos ha limpiado del pecado. Malaquías en el capítulo 3 dice que cuando el Señor viniera se sentaría y sería como fuego que haría y limpiaría la plata y limpiaría el oro. Hoy nosotros, mis hermanos, somos esa plata y ese oro que el Señor se ha sentado. Él, como ese fuego purificador, se ha sentado y la ha limpiado. ¿Cómo nos limpió? Por medio del agua, que es el bautismo en el nombre de Jesús, y ha depositado, ¿qué? Su espíritu dentro de nosotros. Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9 en adelante, cuando Pablo enumera todo lo que éramos, lo que éramos: fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, homicidas, parricidas, matricidas, todo lo que éramos. Pero Pablo dice: esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido, ¿qué? A ver, no se lo saben. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Pero esto era algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. ¿De qué manera? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor nos ha dado de su Espíritu, es para limpiarnos, es para santificarnos, es para purificarnos, para tomar de entre los gentiles, como dice Hechos en el capítulo 15, un pueblo propio, celoso de buenas obras, que viva, cante, predique, enseñe, piense para Él, por medio de Él, porque todos nosotros somos de Él, porque Él nos adquirió, Él nos compró y nos ha hecho de Él, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Por eso la importancia del Espíritu en nuestra vida, la importancia de avivar el fuego del Espíritu, la importancia de que el Señor se mueva en medio de nosotros, porque hemos sido santificados con ese Espíritu. No es en vano que el Señor le dijo a Ezequiel: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Esa es la importancia. Sin el Espíritu no hay perdón de pecados, no hay limpieza, no hay limpieza. Sin el Espíritu no hay limpieza, porque es el que purifica al ser humano. Hechos capítulo 15, vamos a leer. Allí lo vamos a encontrar. Hechos capítulo 15. Mire lo que dice Pedro, dice Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Siga la lectura, por favor. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones.
la importancia del Espíritu. Ya hemos sido lavados, justificados, santificados, pero no es de cualquier forma. Ha sido por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso usted debe preocuparse todos los días, o debemos todos nosotros preocuparnos todos los días de avivar el fuego del don de Dios que Él nos ha dado. No vivir de cualquier forma, porque sabe que vivir de cualquier forma pasa lo mismo que pasó allá cuando vieron descender el fuego del cielo, y unos que quisieron hacer lo mismo hicieron también fuego y comenzaron a hacer sacrificios. Dice que se abrió la tierra o Dios los consumió, porque ofrecieron sacrificio extraño. La Biblia nos dice que el que quiere andar según la carne, no puede ¿qué? Estoy hablando con lectores de la Biblia, creo que el que quiera vivir según la carne, ¿qué? Agrada a Dios. ¿Sí agrada a Dios? No agrada a Dios. El que viva según la carne no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque hay que vivir ¿de qué forma? En el Espíritu. La Biblia dice que todos los que vivimos en el Espíritu agradamos a Dios, porque vivimos para Él, hacemos lo que a Él le agrada. Pero el que quiere vivir en la iglesia, o el que quiere estar en la iglesia viviendo conforme a su carne, viviendo conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, olvídese que va a agradar a Dios. El que viva según la carne no puede agradar a Dios, así crea que esté haciendo algo bueno. Eso lo dice aquí en Romanos capítulo 8. Leámoslo por favor. Dice Romanos capítulo 8, verso 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las obras de la carne, o el apetito de la carne, o el deseo de la carne, solamente es vencido ¿de qué forma? ¿Cómo? En el Espíritu. En el Espíritu. Con el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Y cómo sabemos que estamos viviendo en el Espíritu? Es porque sentimos. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior corren, escúcheme bien, corren ríos de agua viva. Por eso sentimos que estamos vivos, por eso sentimos que andamos en el Espíritu, por eso sentimos que vivimos en el Espíritu. Es porque Dios se mueve dentro de nosotros, ¿o no? Bueno, yo creo que sí, porque la Biblia me dice: en esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Y si ese Espíritu está en mí, siento dentro de mí ríos de agua viva, siento una corriente que inunda todo mi ser, siento esa corriente que me hace glorificar, me hace exaltar, me hace bendecir al único que vive y permanece para siempre. Y me hace decir, no sé si usted lo dirá, pero a mí me hace decir: Señor, te amo. Señor, te exalto. Señor, te glorifico. Señor, mi vida no es vida si tú no estás en mí. Eso me hace decir el Espíritu que mora en mí. Si usted no lo tiene, mi hermano, le aconsejo que lo avive. El Espíritu deja dones. Los dones del Espíritu, capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Hay dones, los dones espirituales. No sé, el don que usted tenga, y Pablo por allá le dice a los Corintios, a los Romanos en el capítulo 12, Pedro también le dice que según el don que Dios ha puesto en usted, así mismo usted debe ¿qué hacer? Servir a los santos, servir a la iglesia con ese don. No sé cuál es el don que usted tenga, pero usted debe avivarlo. Avive el fuego, avive ese don, trabaje ese don. Recuerde algo, que para aquel que esconde el don que Dios le dio, el talento que Dios le dio,
Dios lo va a llamar a cuenta y le va a decir al que trabajó: ven, buen siervo fiel, sobre lo poco te puse, sobre lo mucho te pondré. O fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero al que no trabajó, al que escondió su don, al que escondió su talento, el Señor le va a decir: atale de manos y pies y échalo ¿dónde? En las tinieblas de afuera, allá, con el mundo. Allá castíguelo con el impío, al igual que el impío, allí será el lloro y el crujir de dientes. Delicado esto con el Señor, delicado, porque Él ha puesto un don en usted. Si es el que preside, en presidir; si es el que cantar, en cantar; si es el que predicar, en predicar; el de enseñar, en la enseñanza. Bueno, cualquier don que Dios le ha dado, tiene usted que servir al Señor por medio de ese don. Avívelo, porque si no, le dará cuenta a Dios usted de él. Por el fuego del Espíritu, dice la Biblia que se ora en el Espíritu. Orar de cualquier manera. Si el Señor es el Espíritu y nos ha dado de su Espíritu, obvio que debemos orar ¿de qué manera? En el Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque ¿qué debemos de pedir? Dice Pablo. ¿Cómo debemos de pedir? No sabemos. ¿Cómo debemos de hacer esto? No sabemos, pero el Espíritu mismo se comunica o intercede por nosotros con gemidos indecibles, sabiendo, dice la Escritura, de qué tenemos necesidad, qué necesitamos, de qué estamos faltos, y el que conoce las intenciones del Espíritu actúa en medio de esa oración. Cualquier oración no llega al cielo. Esa oración tiene que ser en el Espíritu. ¿Y cómo sabemos que estamos orando en el Espíritu? Porque tenemos la presencia de Dios en nosotros. Ese fuego que Él ha depositado en nosotros hace 1 año, hace 2 años, hace 3 meses, no sé. Ese fuego todavía se mueve en nosotros. Todavía sentimos su presencia. Todavía hablamos en lengua de tartamudos, como dice el profeta Isaías. Todavía sentimos esa corriente que nos inunda. Y por eso sabemos que nuestra oración es en el Espíritu. Amén. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay que orar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu. La Biblia nos dice que tenemos una lucha. Hay una lucha dura. ¿Contra quién es la lucha dura? ¿Quién me puede decir? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Contra quién? ¿Se sabe qué le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado ¿de quién? Del diablo. Ten cuidado de las potestades. Ten cuidado de esto. No, eso ya está vencido. Ten cuidado de ti mismo. Mis hermanos, esta carne se levanta. Esta carne quiere hacer su voluntad, pero ¿sabe cómo la vencemos? Pablo dice que somos fortalecidos en el hombre interior, no de cualquier forma. Somos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. No es con espada, no es con ejército, mis hermanos, es con su Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en ti, entonces dice la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, no tenemos necesidad de temer a lo que está afuera.
porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De cobardía, sino espíritu de poder. Escúcheme, espíritu de poder. Eso es lo que Dios ha depositado en nosotros, porque Él es el poderoso que nos daría de su espíritu y seríamos bautizados en Espíritu Santo y fuego. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, pero ser fortalecidos no de cualquier manera. La Biblia me dice: ninguno será fuerte ¿en qué? En su propia fuerza. Nadie. Yo creo que los que estamos aquí hemos pasado luchas, tribulaciones, angustias. ¿Qué día me acordaba del tiempo que llevo en el Señor? Y he visto a muchos fracasar. Muchos han fracasado. Pero he llegado a la conclusión que si me he sostenido en el Señor, no ha sido porque yo he sido el mejor o porque soy lo más plus, no, sino que el Señor me ha guardado porque me he dejado guardar. El Señor me ha fortalecido porque me he dejado fortalecer. El Señor me ha dado poder porque Él es poderoso en mí, porque su Espíritu vive en mí, y si Él está en mí, yo soy más que poderoso, soy más que victorioso, soy más que vencedor, porque Él me amó primero y me dio de su Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, ten cuidado de ti mismo. Tenga cuidado de usted mismo. Pablo dice: nadie tenga más alto parecer de él. No, ¿qué somos nosotros? Siervos de Jesucristo nomás. Somos siervos nomás. Y por último, ¿por qué no se debe apagar el fuego? ¿Por qué no se debe apagar el fuego? Por último, la Biblia me dice que las lenguas cesarán, la profecía va a cesar, los dones se van a acabar, van a cesar, la iglesia se va a ir. ¿Sí o no? Cuando la iglesia aparta, todo esto acabará. Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 30: por eso no se puede apagar el fuego de Dios en usted. Por eso usted tiene que avivarlo, para ser fortalecido, para ser renovado todos los días. Pero lo importante está aquí. Escuchen: no contristéis, ¿qué? El Espíritu. ¿Por qué? ¿O para qué? No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. ¿Para qué día? No contristen, hermanos, no contristemos al Señor, porque hemos sido sellados con su Espíritu, no para cualquier cosa. No. Hoy lo que el Señor hace en medio de nosotros, sus milagros, sus hazañas van a acabar, pero lo más grande es que Él depositó su Espíritu en usted y en mí. Es porque un día Él nos va a llamar a su presencia, y como dice Pablo, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y por eso Pablo dice: no contristen el Espíritu Santo, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Juan, en el capítulo 14, el Señor le dice a sus discípulos: y si me voy, les prepararé lugar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero ahí no queda todo. ¿Sabe cómo va a viajar usted allá? En ese verso lo dice. Allí lo dice. Recuerde que la Biblia dice: el Señor es el Espíritu, y el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y el Señor les dice: porque donde yo estoy, vosotros también van a estar. Y vendré y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La importancia del Espíritu Santo en nuestra vida radica en que el Señor lo ha sellado, lo ha hecho su Hijo, le ha dado de su Espíritu, le ha dado de su presencia, pero es para que usted un día no solamente lo sienta, sino que también pueda verlo y pueda decir, como dijo Isaías, este es nuestro Dios, le hemos esperado, a Él solamente le alabaremos. Y hoy, anteriormente le sentimos, hoy ya no le sentimos, hoy le vemos tal como Él es. La Biblia dice en Primera de Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, escuche bien, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y si usted quiere participar de lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia, usted tiene que tener el Espíritu de Dios avivado en usted. No contriste el Espíritu de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, porque el día que el Señor venga, Él nos tomará a usted por bueno, a mí por bueno, porque somos bonitos, porque somos feitos. No es por eso. Dice, os tomaré a mí mismo. Por eso radica la importancia de que este fuego no se apague. Este fuego hay que avivarlo, que el fuego en la vida suya, el fuego del Señor, el fuego del Espíritu, el fuego de su presencia, no se apague. Avívelo, porque ese fuego permanece y es para vida eterna. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Les invito a que se pongan en sus pies y vamos